hablando justamente de esto, ¿no? De las bajas temperaturas que ya estamos teniendo, porque claro, estamos en invierno, no hay que quejarse demasiado, estamos en invierno y bueno, uno escucha demasiado que mi nene está enfermo, que el compañerito también, que los primitos, que yo también me empiezo a sentir mal. Bueno, ¿qué está pasando con las enfermedades respiratorias? ¿Podemos decir que en este invierno o en esta temporada estamos viendo más casos o no es así? Se lo vamos a preguntar a Miguel Lisanti, alergista, inmunólogo. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Bienvenido. Hola, Miguel. Hola, Buen día. buen día, bienvenido. Gracias por estar. Pero viste que hay como un run run y uno dice, ay, ¿hay algo más fuerte este año? ¿Será la época solamente? ¿O es la época solamente? ¿Hay que desterrar eso? ¿Qué opinas? Me encanta la percepción en general, ¿no? Porque lo que ustedes perciben es lo que nosotros vemos después. Entonces, en este momento tenemos un abrupto impacto sobre la cantidad de casos que están en circulación. Hay cerca de un 40%. Primero tenemos que lo que recién hablaban ustedes de la ola polar de esto. Esto no es para nada normal en esta época del año. Realmente coincide con las vacaciones de invierno. Entonces, la vacación de invierno es un atenuante para las infecciones virales, ya que los niños dejan de ir al colegio durante unos días. Claro. Y eso corta la cadena de contagio y generalmente pasamos al último semestre del año, que es donde ya pasó el invierno. En este caso, el invierno se anticipó. Sí. Tenemos casi un mes de anticipo del invierno, esta ola polar. Normalmente la gripe aparece en el mes de julio y hoy a pleno junio estamos, digamos, desde hace unos días, con una gran cantidad de diversas infecciones virales, entre las que están Sí. la gripe, la influenza. De esta influenza hay dos. La influenza que está afectando en este momento es una bastante intensa, es H1N1, el virus, tenemos que denominarlo como tal. Hay una influenza B que hay menor cantidad de casos y se habla del virus navaja, que es un virus que se llama navaja porque la gente siente la sensación del impacto de una navaja en la garganta. Ay. Después de eso aparece difonía, que muchos de ustedes, algunos de ustedes los he visto en algunos programas tosiendo o difónicos. Aparece la difonía porque afecta la laringe y en la laringe están las cuerdas vocales. En ese caso produce esa sintomatología. En los casos que tienen inmunosuprimidos o con enfermedades concomitantes de mayor afectación, puede producir agravamiento, internación, etc. Hay que recordar que hay gente que muere por gripe todos los años. Aquí ya sucedió. Ya, algunos casos en un hospital. Tengo data que no puedo difundir, digamos, porque es interna, desde adentro. Pero ya ocurrieron casos de esa índole. Y además de eso hay otros virus respiratorio sincicial, adenovirus, rinovirus, que salen a la calle a invadirnos, como ocurre todos los años, pero este año con una particular intensidad y con una particular proliferación que llega al 400% de lo habitual. ¿Cuál es la particularidad? A ver. La particularidad es la siguiente. El origen se sospecha y el análisis de los investigadores es la siguiente. Nosotros estuvimos encerrados durante una gran parte de nuestra vida no hace mucho tiempo, porque el inconsciente nos hace de alguna manera intentar borrar esa etapa de la vida. Pero allí estuvimos cuidándonos de un solo virus y los virus son 200. Claro. ¿Qué pasó? Nos cuidamos de uno solo y el resto siguieron mutando. Claro. Entonces hubo 6 o 8 mutaciones, como el mismo virus del que nos cuidaba mutaba. Ahora hay uno que se llama Nibus, que es NB1.81, por ejemplo, y ese virus anda dando vuelta también, el del COVID. Ya lo tenemos en nuestro medio también, aunque no hay una gran cantidad, no hay que generar alarma con respecto a esto. ¿Pero ese es de COVID? Ese es el del COVID.
que anda dando vueltas. El Nibus este apareció en China nuevamente, se extendió hacia Tailandia, pero el otro país donde inmediatamente lo vemos cuando va a bajar hacia nosotros es Estados Unidos. ¿Y qué pasa también? Hay mucha gente que está viajando. Mucha gente, amigos nuestros, pacientes míos que vienen, mire, quiero verlo, me voy de viaje, quiero mejorarme antes. Yo recomiendo a todos que viajen con barbijo. Doctor, respecto a eso, si bueno bien eso. después durante la pandemia aprendimos un montón de situaciones para prevenir, pero hoy, que no todos lo volvimos a hacer, esas situaciones del barbijo y demás, ¿qué recomiendan ustedes para prevenir un poco todo este tipo de enfermedades? Bien. No es menor lo que dijo recién, perdón, Sí, tomo sí. esto, viajar con barbijo. Me animo a ir mandemos una cámara ahora al aeropuerto, Sí. si encontramos 2 barbijos va a ser Sí. mucho, o sea... Sí, y yo digo, hay ahora mucha bueno, gente viajando, sí, pero- vienen las vacaciones, Sí, está sí, sí. buenísimo recordarlo, vas a viajar, aprovechar a usar los barbijos, independientemente de los viajes y demás. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes a la población en general para poder prevenir este tipo de enfermedades? Mi Porque la abuela, vamos a tener, en realidad, o sea, es una época que la tenemos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo prevenimos? lo de los barbijos reforzaría el tema de los vehículos con techo bajo, porque la carga viral aumenta. Entonces Sí. estoy hablando de colectivos de larga distancia, vehículos donde viajen, una van donde viajen una moderada cantidad de gente para trasladarlos a su trabajo, etcétera, o vehículos Turistas, turísticos. las van turistas que Turísticos. van 15 personas. 15 mínimo, sí. Sí. Tuve un paciente que se fue de vacaciones y me llamó, estaba en California y una semana después me llama que estaba con disgusia, o sea, pérdida del gusto, pérdida del olfato y sintomatología. Obviamente la mandé a hisopar y a la semana se contagió su marido. Entonces sus vacaciones se transformaron Ah, qué en bajón. una internación. Ay, qué Claro. horror, qué horror. Y a los 15 días pegaron la vuelta. Eso está ocurriendo. Ayer me han contado de otro paciente que vino de España hace 15 días y estaban toda la familia que venía en ese vuelo cayendo uno tras otro después de ese vuelo. Con respecto a lo cotidiano, a lo habitual, que es lo que me preguntabas, la abuela decía, tapate la boca, mijito. Ujú. Y la abuela tenía razón. Evitar el cambio abrupto de temperatura y taparse, no lo podemos evitar. Esta mañana se levantaron, y yo también, para hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, taparse la boca y evitar el contacto interno. Salimos de un lugar donde la temperatura está calefaccionada. Sí. Y salimos y tenemos el impacto de una temperatura que recién mencionaban cuando llegaba de bajo cero en estos días. Y el domingo también, como dijiste vos, Majo. Entonces, el domingo, si van al asado del tío Mario. familia, sí. del tío Marco, Familia. entonces, de la familia, van a salir de una casa Calefaccionada. calefaccionada y van a llegar a un horario donde las temperaturas están bajas. En ese caso también, supongamos, sigamos con la imagen, los niños han estado en el colegio y los niños son los mocosos, como habré una vez aquí. ¿Por qué a los niños les llamamos los mocosos? Porque viven moqueando, se peinan, como aquella vieja película, siempre digo, se peinan con mocos y esos son vectores que contagian a los abuelos. Los abuelos tienen una determinada edad y están en una edad de riesgo, De riesgo. o sea, levemente inmunosuprimidos o deprimidos, llamémosle así. Entonces, allí se crea en el ambiente intrafamiliar, una pequeña cadena de contagio. Ni hablar de los adolescentes que no salen con camperas, que se acuestan en horarios mucho más tardes, vienen a la madrugada, sobre todo los fines de semana, no se abrigan, o sea, todo eso. Usted ¿Me tiene un imagino? adolescente. No, tengo hijos adolescentes. Tiene 2. Tengo 2. Usted tiene 2 adolescentes. Sí, no se abrigan los Ese- chicos, doctor. ¿Por qué no se abrigan los chicos? ¿Por qué no Porque tienen no es fashion, frío? mamá, no es cool. Todo. ¿Por qué Para- no tienen es que frío? para ¿Por qué no- llamar Porque su mamá, atención. por algo voy al Lo- gimnasio ¿Por toda la qué no semana. tienen frío los Pero es que chicos? ¿Por también qué no tienen se otras ponen la defensas. No, campera? lo que No quieren les los chicos es gusta, llamar amiga. su atención. Sí. Claro. Quieren que obvio. la mamá esté encima. No,
No, no sé. Porque No y se nosotros, ponen campera. pará. Nosotras, seamos Todos honestos. Nosotros pasamos por ahí, también creo. Yo iba a salíamos. bailar con la mini Julio. Yo me acuerdo, yo festejo mi cumple en julio, porque festejo porque nací en julio. Cuestión es que yo me acuerdo siempre las puertas de los boliches y yo estaba con una remerita festejando mi cumple, nevaba y yo con una remerita con tiritas y de casualidad una cosita y una No ha polerita. cambiado, Majo, no ha cambiado. No cambié nunca yo. No, pero que no te abrigabas, no, los chicos no se abrigan. No Está se mal, abrigan. está mal, recontra mal. Pero Sí. ¿por qué pasa esta pregunta que hace Gaby? Y generalmente a mí me parece que en el caso del boliche ese, es porque entraban con la campera y después no sabían dónde dejarla. No todos tienen O hay que guardarropa. pagar. La cola del guardarropa era un bajón. Vos, Lucas, salís sin campera. Vos Sí. salís sin No, bueno, campera. Era la Pero- cola del guardarropa Pero- o en algún otro caso alguna sustracción. Pero es cierto, y corríjame si no, que lo decía Fer recién, que en esa época de la vida, digo, uno se siente más inmortal, entre comillas, como que no te pasa nada. Las defensas también son mucho más prominentes, me parece. Absolutamente de Claro. acuerdo. Claro. La muerte no existe. Claro. Claro, Eso pensás vos, El cuando problema es que llevan ese bicho, Claro. lo llevan a los A los abuelos, a los abuelos, padres. sí, ¿no? Benedetti tiene una poesía donde dice: la muerte llegó a mí a través, como una noticia muy lejana a través de los abuelos. Y después se va acercando a través de los parientes más cercanos mientras el grupo etario va creciendo. Entonces existe una sensación de inmortalidad en el caso de los adolescentes. Y por otra parte, de alguna manera, el hecho de que la mamá le diga: escúchame, Va a ser todo lo contrario. así vas a salir. Claro. No hay Y que si decir, fuera por la mamá le pondría La una psicología capucha, inversa. La mamá una no. bufanda y todo lo que encuentran al guardarropas en ese momento No, y pero- no es lo que se usa. Y Yo no es recién cool lo llegar decía, así. yo recién en el pase lo decía a modo de chiste, pero es verdad que yo vengo súper tapada porque ya lo tengo, por lo que hacemos, creo que por nuestra actividad, yo cuido mucho mis cuerdas vocales. Sí, sí. Entonces vengo tapada de verdad hasta acá. Pero observo que muy poca gente, no sé si por vergüenza o por qué, camina por la calle sin taparse. Entonces el frío Sí. es Te una impacta. cosa que te impacta de una manera. No sé si, te vuelvo a decir, no sé si por vergüenza o por qué, pero yo tengo la costumbre de ir tapada hasta acá cuando voy caminando. O sea, si tengo una bufanda, es acá. Pero la gente no. Y esto es lo que vos decís, es una gran barrera ante el frío y es una buena manera de cuidarse. Exacto. El organismo no sabe, no tiene ojos, tiene sensores. Entonces no sabe si vos de repente te levantaste de la cama y te metiste a la heladera, que tiene 4 grados. Claro. Tiene mucho más la heladera que el exterior. Entonces, por ejemplo, mañana. Sí, sí, sí. Entonces, lo primero que hace un sujeto cuando advierte un cambio brusco de temperatura, cierra puertas y ventanas. Sí. Y el organismo lo primero que hace es cierra puertas y ventanas. Cierra la nariz, cierra la garganta en la medida de lo posible. Por eso con el contacto con el frío sentimos ese chorrito de agua que nos molesta y salimos con el pañuelito hasta que llegamos a una temperatura adecuada. Ese cierre genera la producción de moquito y ese moquito lo vuelve más vulnerable a que venga y se asiente, como el plato de dulce Con las en el moscas. verano con las moscas. ¿Mm? Entonces van a venir, sin lugar a duda, los perfumes o las flores en el verano con las abejas. Van a venir los virus a asentarse sobre ese territorio que secretó moco. Y lo secretó de alguna manera para defenderse cerró la puerta de la nariz para calefaccionar, porque la nariz es un aire acondicionado. Se dilata cuando afuera tenemos 40 grados y se contrae cuando tenemos temperatura bajo cero. Dicho sea de paso, vivimos en una zona donde, en el desierto, sería semidesierto en realidad, pero vivimos en una zona donde tenemos temperaturas bajo cero y en verano llegamos a los 40 y tantos grados. Esa amplitud térmica es muy grande y nosotros nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera. En otros sitios, en la zona cercana al Ecuador, no están acostumbrados a esos cambios abruptos de temperatura, pero el organismo reacciona de esa manera, se cierra. Incluso el bronquio puede tener tendencia a obstruirse, a cerrarse para evitar el ingreso. Es el órgano noble de la respiración. Y en este caso ingresan los virus que proliferan en esta época porque es su tiempo, es el tiempo en que ellos viven. El resto en el verano vamos a tener otras afecciones de orden viral, como son las diarreas, los cuadros digestivos que aparecen en la época del verano, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, esto de que lo mencionás, el tema de que adentro hace calor y salís al frío y volvés a entrar a un lugar calefaccionado y volvés a salir al frío, te mata. O sea, no hay manera ahora estamos calentitos y de repente tenés que salir sí o sí y dar unas vueltas para hacer trámites, que subís a los chicos, que bajas a los chicos, que entras al súper y está calentito, que salís a la playa de estacionamiento a guardar las cosas y está helado. Eso inevitablemente es muy difícil que no impacte en el cuerpo. O sea, Claro. Existe una cosa que es invisible, que es el umbral. El umbral es una palabra, pero que en realidad no existe. Es el umbral de la puerta. En el umbral de la puerta, cuando salimos, tenemos la espalda con 20 y tantos grados y el frente con temperaturas bajo cero. Esa amplitud de 20 grados ya de por sí es hostil para ese organismo que sale abruptamente. Entonces, las abuelitas, vuelvo a las abuelitas, tapate la nariz, hijito, cuando vas a salir de afuera. Doctor, con Importante. respecto a la vacunación, obviamente que recomiendan siempre vacunar. ¿Esta es la época o lo tenemos que tener en cuenta antes? Sobre todo también con nuestros papás, Sí. Sí. Independientemente de los chicos que por ahí te lo marcan en el colegio y demás, pero por ejemplo estoy pensando en la gente adulta, ¿no? Yo creo que la temporada de la vacunación para estas enfermedades ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Pero en el ¿Sí? caso que Ya no llegó la hicimos- gripe. Nosotros Sí. demora. Lo que se aconseja es colocarlo entre marzo, abril. Las vacunas ya salen en el mes de febrero, pero en febrero nosotros Pero en el todavía caso estamos que no- con la ojota. Sí. Entonces, Claro. Sí, sí. ¿quién se va a ir a vacunar contra la gripe en el mes de febrero o marzo? Nadie. Nadie. Entonces, el organismo demora 30 días en fabricar anticuerpos contra eso. Si nosotros nos colocamos una vacuna ahora, Sí. julio prácticamente, vamos a tener anticuerpos En agosto. en el mes de agosto. Y en el mes de agosto ya estamos cuidándonos de los pólenes. Claro. Y pero Claro. si no lo Solo- hiciste, vuelvo a insistir como Claro. dice Gaby. Pero Quiere- si yo no me vacuné, ¿es Yo- en vano? Bueno, yo no debería decirlo, porque los centros vacunatorios están abiertos, colocando vacunas, Claro. etcétera. A mi humilde entender, que tal vez sea el único del universo, yo creo que ya pasó. Es Yo mejor creo que ya Mira, es tarde. guardarse si se puede. Claro, Tomar otras guardarse medidas, si sí. se puede. El Claro. virus ya está. No necesitamos anticuerpos para dentro de Bien. 30 días. No nos sirven dentro Bien. de 30 días. No Está es- bueno- está Dentro bueno de el dato. 30 días estamos Claro. pensando en la primavera. Claro. Pero está bien la aclaración, pero digo, las personas que tal vez no hicieron bien los deberes, que Sí. no lo hicieron en marzo y que ya nos sorprendió este invierno anticipado, que ya llegó, Claro. y capaz que tenemos las defensas bajas, llegó el virus a nuestro cuerpo, se alojó en ese moquito que estaba ahí Sí. de agüita y nos tira a la cama. No nos queda otra que paliar esa enfermedad que hoy ya está en nuestro organismo Sí. con un reposo, con algún medicamento, porque Sí. si ya llegó y hicimos mal los deberes, no nos queda otra que afrontar la enfermedad. Sí. Vos acabás de decir una palabra muy importante, la palabra reposo. Hace muchos años, leyendo, y también me encanta leer historia de la medicina, entonces hace muchos años los médicos cuando no le decían haga reposo, tiene que ir a encamarse, que hoy día tiene otras connotaciones. ¡Ay, ¿No es cierto? por favor! ¿Qué nos está pidiendo? Pero si tengo dolor de cuerpo, no puedo. El doctor nos recomendó Con lo que me engamarnos. Habían entendido todo mal. Claro. Sí, sí, sí. No veo hablar de enfermarme, Doctor, che. aclarémoslo. Lo llamé al médico y me Mi dijo abuela que se me está agarrando la encamara. cabeza. ¡Viejo! Está diciendo, Majo, ¿qué Con estás el tiempo haciendo? pasó, tuvo otra connotación la palabra Claro, encamar, sí. entonces pasamos al reposo. Sí. Esto sirve para la broma tal vez sirve para poner énfasis en el reposo. El reposo dejó de existir. O sea, El todos nos reposo dejó de tomamos existir por la vida que llevamos. por ¿no? la vida que Claro, llevamos. los tiempos Entonces, han esta cambiado. vida abrupta, o sea, la ausencia de algunas personas en el mundo, en el universo en que ustedes viven, puede tener una cierta connotación, digamos. Que ustedes viven, me encantó el ustedes viven. Vos vivís en paz. Si yo falto, tengo quien atienda, mi hija atiende por mí, entonces... Ah, bueno. Pero en el caso de ustedes es la imagen, ¿no es cierto? Sí. A la que la gente, a los que los mortales estamos acostumbrados a verlos cada día. Entonces, el reposo dejó de existir, decía anteriormente, porque tomamos un ibuprofeno, un paracetamol, de esos que estamos almorzando. A mí me encanta decir eso, que estamos almorzando o estamos cenando y convivimos con la imagen del contractil o de la crema para la Tal cándida cual. vaginal
o del resfrío, ¿no es cierto? O esas cosas con las que convivimos en el almuerzo y cena. La gente se ríe cuando yo lo menciono, pero que están todo el tiempo vendiéndonos paracetamol y ibuprofeno por distintas empresas. Porque el laboratorio paga. Porque el laboratorio sostiene. ¿Y cuándo Sí, sí, se justifica el uso de esos antibióticos o remedios? Tenemos que respetar la fiebre. Eso es una pregunta muy interesante. Tenemos que tener el respeto a la fiebre. El organismo se enferma, se contagia, se enferma posteriormente y eleva la temperatura. La temperatura es comprar la alarma para un auto y apagarla cuando suena. Entonces, la temperatura es una sustancia que se llama interleuquina 1, que sube la temperatura porque advierte la presencia de un elemento extraño en sangre y que está alterando el normal funcionamiento. No tenemos que bajar la fiebre inmediatamente, tenemos que dejarla que ande alrededor de los 38 grados. Esto es una cosa muy difícil, la mamá se pone muy nerviosa, entonces lo llama al pediatra, le dice, oiga, Mateo, vamos a hablar en los nombres modernos, Mateo tiene fiebre, ¿qué hago? Y bueno, bájale la temperatura, y lo dije la otra vez en uno de los programas, terminamos dándole amoxidal, no dije nada, amoxicilina, que el 90% de las veces no tiene sentido darlo si no está indicado. El medicamento no es malo, es un buen medicamento cuando existe una infección de orden bacteriana, pero los virus son infecciones virales y los virus, los médicos, lamentablemente no los curamos. No curamos el virus del SIDA, no curamos el virus de la gripe, no curamos la hepatitis y otras virosis que van apareciendo. Damos medicación sintomática. Respetar la fiebre es respetar el sistema inmune activado que va a combatir la enfermedad. Muy bien. Entonces, dejarla que flote alrededor de los 38. La mamá que nos está escuchando, está viendo en este momento, está diciendo, pero yo tengo miedo de que le den convulsiones, porque el historial, digamos, decía, en la historia se decía que los chicos que tenían mucha fiebre podían tener convulsiones y eso conducir a la meningitis. Es una fantasía que no es cierta. Que habrá ocurrido algún caso, se divulgó en ese caso, pero la fiebre no es un enemigo, es una señal de que el sistema inmune está activado. Entonces hay que dejarlo seguir con la temperatura, controlarlo que no pase los 38, 39 grados, hacer baños de inmersión en la medida de lo posible. Si es alguno de tus hijos adolescentes, ya no cabe en la palancana. Como para ya no entran esos chicos. Ya no le da fiebre directamente. Pero darle un baño. Lo último antes de cerrar, un poco escuchando a Fer, me surge esta pregunta. Por lo que hemos vivido en la pandemia, y entre comillas, aprendimos, si uno tiene gripe, atraviesa, ¿no? la semana virósica, ¿uno queda inmune luego? ¿Crea anticuerpos o no sería el caso? Contra ese virus en particular. Pero ese virus particularmente no va a ser el mismo. Por ejemplo, si vos te enfermaste con alguna cepa de Omicron, que es el más reciente, no fue el primero que apareció, ¿no es cierto? Ya no es el mismo virus. O sea, puedes engriparte 2 veces, 3 veces. Enfermarse consecutivamente porque el virus está mutando, que es lo que pasó durante la pandemia. El virus mutó 6, 7 veces. Cuando salimos a la calle, nos encontramos con un virus totalmente nuevo, al cual no teníamos ni la más miserable anticuerpo contra eso. Por eso golpea tan fuerte en esta época. Las diferentes cepas, ¿no? Claro, de las que se hablaba en ese momento. Tuvieron, diversas cepas que contra cuales no creamos defensas. Sí. Porque estábamos con el barbijo y encerrados en la casa. Claro. O sea, lo que voy, si te porque podíamos morirnos, por otra parte. Claro, eso, justo a eso, muy cortito, Samu, sé que nos están pidiendo ya cerrar, pero hablando del virus y de estas mutaciones del virus, mencionamos al principio de la entrevista que ya hay un COVID dando vuelta, que hay un virus que ha mutado y que estaría entre nosotros. ¿Es tan mortal? ¿Hace falta que haya alguna vacunación específica para esa mutación? Buena pregunta de nuevo. Este virus nuevo, que se llama Nibus, tiene menor índice de mortalidad. O sea, esta mutación tiene un menor índice de mortalidad de los que estábamos acostumbrados a ver. Ya el virus del COVID se transformó en endémico, ¿no es cierto? Lo tenemos a diario y fue lo que se dijo, de ser pandemia pasa a ser endemia. O sea que
ocupa ciertos sitios en una temporada del año donde es propicia para que aparezca, aunque aparece por allí en verano. Pero ¿qué pasa? Tenemos el flujo aéreo, un techo de aviones que van y que vienen, ¿no es cierto? Como lo vemos en algunas imágenes con la inteligencia artificial, que cubren el cielo y que van y que vienen y que van y que vienen y están viniendo de temperaturas donde, o donde está en este momento es endémico el virus. Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Un placer tenerte de verdad. Sos un amor y aparte te entendemos, que eso es maravilloso. Te queremos mucho. Miguel Lisanti, Gracias. con nosotros. Gracias. Un genio.